A puerta cerrada, la representante Jasmine Crockett leyó un nombre en voz alta, y en apenas 36 segundos, la primera dama supuestamente perdió la compostura. Lo que Melania Trump estaba ocultando quizá no era solo algo personal, sino algo nacional. Todo comenzó con un mensaje que Jasmine casi elimina. Era tarde, cerca de las 11:30, y acababa de terminar una entrevista tensa en el Capitolio sobre intrusiones cibernéticas vinculadas a personal de la Casa Blanca. Estaba revisando correos electrónicos en el asiento trasero a su ducálada negra cuando apareció un mensaje marcado en su bandeja cifrada. El asunto decía: mintieron sobre los viajes de la primera dama. Revisa los registros. Entrecerró los ojos. La dirección no pertenecía a nadie que reconociera, solo una cadena aleatoria de caracteres seguida de un dominio suizo seguro. Normalmente no lo habría abierto, pero algo en el momento, algo en lo específico del mensaje la hizo detenerse. Dentro no había texto, solo un archivo adjunto, un zip titulado F2, Restricted Access, Logs es no, y una línea debajo: si lees esto, entenderás por qué tuve que permanecer en el anonimato. El nombre que buscas aparece 4 veces. Comienza con Bruselas. Lo descargó, pero no lo abrió hasta llegar a su casa en Arlington. Incluso entonces dudó. Esto podría ser una trampa, una falsificación profunda, una emboscada. Pero no lo era. Los archivos eran datos de exportación sin procesar del sistema interno de programación de la Casa Blanca, algo que solo había visto una vez años atrás, y aún entonces estaban fuertemente censurados. Estos no lo estaban. Eran registros limpios, marcas de tiempo al minuto con movimientos oficiales y privados, vinculados a la Flores M. Trump. Vuelos, alojamientos, nombres del personal, métodos de pago, y una columna inusual que no pudo explicar de inmediato: enlace no programado, ID cruzado. Y junto a esa columna, en 4 entradas, un nombre: Dragon Petreg. Jasmine nunca había oído hablar de él, pero no era chef ni asistente ni traductor. Eso estaba claro. Cada vez que su nombre aparecía, los registros del servicio secreto estaban repentinamente incompletos o ausentes. Sacó su teléfono y respiró hondo. «Julius», dijo marcando a su antiguo asistente, «necesito que pidas un favor a nuestro tipo de ciberseguridad. Necesito saber si estos datos son reales». Pero incluso mientras esperaba, una parte de ella lo sabía. «¿Qué pensaban que iba a pasar?», murmuró para sí mirando el registro de vuelos. Melania Trump había hecho 4 viajes internacionales sola en los últimos 6 meses. Ninguno levantó alarmas, ninguno apareció en los titulares, pero todos aterrizaron en ciudades vinculadas a transacciones de arte y cumbres diplomáticas sobre las que Jasmine había sido informada el mes pasado. Eso no era coincidencia. A la mañana siguiente, su asistente regresó con confirmación. Los registros eran legítimos. Pero cómo esta persona los obtuvo seguía sin estar claro. La plataforma solo era accesible por unas pocas docenas de personal de alto nivel en seguridad nacional. Si alguien filtró esto, no fue una brecha menor. Fue deliberado, dirigido, controlado. Jasmine no durmió esa noche. Se sentó en el suelo de su sala con notas adhesivas por todos lados, conectando cada uno de los viajes de Melania Trump con titulares internacionales distintos. Uno sobre un robo de museo en Praga, otro vinculado a una cuenta bancaria congelada en Ginebra, otro conectado a una reunión secreta entre un corredor de arte y un exministro extranjero en Múnich. Cada vez, Dragon Petreg estaba presente. Para la tercera noche sabía que tenía una elección. Podía enterrar esto y alejarse. Nadie sabría que lo había visto. O podía llevarlo al subcomité sobre brechas de seguridad en la Casa Blanca, que acababa de reunirse nuevamente tras rumores recientes de ciberataques. Pero hacerlo público significaba ser acusada de iniciar una tormenta política. Hacerlo público significaba enfrentarse a la primera dama de los Estados Unidos. Aún así, Jasmine Crockett nunca se había echado atrás ante una pelea solo porque fuera incómoda. Puso la carpeta en un maletín de cuero negro, lo cerró con llave y lo deslizó bajo su brazo antes de dirigirse a su siguiente reunión, a puerta cerrada en el Capitolio. No se lo dijo a nadie, ni siquiera a su jefa de gabinete. Pero algo dentro de ella le decía que esto no era solo un escándalo, era una advertencia escondida a plena vista.
El viento en Bethesda aquella noche era brutal. Jasmine Crockett salió del edificio del Capitolio alrededor de las 9:15 p.m. Con el cuello del abrigo levantado, sujetaba con más fuerza la carpeta de cuero bajo el brazo. No estaba nerviosa, al menos no visiblemente, pero sus pasos eran firmes, rápidos, deliberados. No tomó el coche oficial. Pidió un servicio de transporte bajo un nombre falso, justo como su contacto de la NSA le había enseñado años atrás durante una investigación sobre infraestructura electoral. El conductor la dejó frente a una pequeña casa adosada en Bethesda, Maryland. No había luces encendidas en las ventanas, solo una señal, la luz del porche encendida, luego apagada, luego encendida, otra vez. Caminó hasta la puerta, dio 2 golpes, luego otro más. La puerta se abrió lo justo para que ella pudiera deslizarse adentro. ¿Sigue siendo paranoica después de todos estos años?, dijo una voz desde la cocina. No es paranoia, respondió Jasmine dejando la carpeta. ¿Sigo viva? No. El hombre en la cocina sirvió café negro en una taza desportellada y se la entregó. Se llamaba Rufus Kane, exanalista de datos de la NSA, ahora un fantasma en el mundo de los contratistas. Había ayudado a Jasmine a descifrar patrones de supresión de votos en Alabama 6 años atrás. Le debía una, y ella sabía que él odiaba los secretos que ponían a la gente en peligro. Rufus abrió la carpeta y empezó a hojear. Su rostro no cambió mucho, pero Jasmine supo cuándo encontró el nombre de Petrak. Dejó la página lentamente, dio un paso atrás y soltó el aire por la nariz. Esto no debería existir. Nadie debería poder sacar esto del sistema. Yo no lo hice, dijo Jasmine. ¿Me encontró a mí? Él no sonrió. Entonces querían que lo vieras, lo que significa que están jugando algo más grande o están tratando de deshacerse de ti. Rufus se acercó a su portátil, conectó una pequeña memoria que sacó del bolsillo y en minutos confirmó lo que Jasmine temía. Los archivos no solo eran genuinos, eran registros de acceso de capas profundas que ni el servicio secreto tenía permiso para monitorear por completo. El ruteo interno mostraba que alguien los había extraído de un servidor de la Casa Blanca 12 días antes, luego redirigidos a través de 4 túneles anónimos en el extranjero antes de aterrizar en su bandeja de entrada. Alguien desde dentro está filtrando esto a propósito, dijo. Tal vez un miembro del personal, tal vez alguien cercano a ella, pero no limpiaron bien sus huellas. Puedo rastrear esto hasta una terminal segura en el edificio de oficinas ejecutivas Eisenhower. Eso está metros del ala oeste, murmuró Jasmine. Alguien justo bajo sus narices. Rufus se inclinó. ¿Entiendes lo que podría significar esto? Si es cierto, si ella ha estado reuniéndose con este tipo fuera de los registros, esto no es una telenovela, es exposición a nivel de espionaje. Alguien con acceso a ella, con acceso a conversaciones que nunca veremos, podría voltear la política internacional. Esto es seguridad nacional, esto es traición si se comprueba. Jasmine miró fijamente la hoja con el nombre de Dragon Petrak. Todavía no sabía toda su historia. Aún no, pero las señales eran imposibles de ignorar. Múltiples encuentros, sin escoltas oficiales, sin prensa, sin registros de vigilancia, y lo más alarmante, una marca de tiempo que coincidía exactamente con la hora en que el presidente Trump se reunió con oficiales de la OTAN sobre negociaciones de armamento el otoño pasado, mientras que Melania supuestamente estaba en otro hotel de la misma ciudad. Jasmine se volvió hacia Rufus. Quiero preguntar sobre esto en la audiencia la semana que viene. Estás loca. Tal vez, pero si no hablamos de esto en la sala donde vive la rendición de cuentas, ¿para qué estamos ahí? Rufus negó la cabeza. Esa sala no quiere rendición de cuentas, quiere obediencia. Si preguntas esto en voz alta, tendrás a medio Capitolio tratando de cortarte las alas. Estoy acostumbrada a eso, dijo Jasmine, pero si este hombre es más de lo que aparenta, si hay algo más profundo, no lo voy a dejar pasar solo para quedar bien. Se levantó, tomó la carpeta y la volvió a guardar en su estuche. Rufus la acompañó hasta la puerta. «Cuídate la espalda», dijo. «Si las paredes empiezan a moverse, lo sabrás demasiado tarde». Ella no respondió. A la mañana siguiente contactó con un pequeño grupo de asistentes legales y programó sesiones informativas privadas. Redactó sus preguntas con cuidado. No acusaciones, no espectáculo, sino hilos. Hilos que al tirar de ellos podían desentrañar algo más grande de lo que cualquiera en esa sala estaba preparado para enfrentar. Pero Jasmine sabía que la única manera de enfrentar un sistema como este era desde adentro del fuego. La audiencia estaba programada para las 2 p.m. En punto, en la sala 2172 del edificio de oficinas Rayburn de la House. Sin cámaras, sin medios, sin transcripciones, solo miembros del comité con alta autorización. 2 enlaces superiores de la Casa Blanca y un abogado de seguridad nacional que parecía no haber dormido en una semana. Jasmine Crockett se sentó en la tercera silla desde la izquierda.
Mirada firme, carpetas aún cerradas. Ya había revisado sus preguntas 2 veces esa mañana, una en su oficina, otra en el coche. Cada palabra estaba diseñada para caminar sobre una línea tan fina como una navaja, no acusatoria, no especulativa, sino precisa. O le respondían o entraban en pánico. Ambas respuestas le servían. El representante Lelnesh, presidente del subcomité de supervisión, golpeó su mazo a las 2:02. Estamos aquí para abordar nuevas vulnerabilidades de seguridad señaladas por auditorías internas relacionadas con el protocolo de viajes ejecutivos, dijo ajustándose sus gafas de montura metálica. Representante Crockett, usted presentó una lista de preguntas ayer para su revisión. Tiene la palabra. Yasmín se aclaró la garganta, pero no se levantó. Agradezco el reconocimiento del presidente. Mis preocupaciones no son sobre una sola brecha, sino sobre un patrón. Al revisar los registros de acceso vinculados a los viajes internacionales de la primera dama, encontré algo inusual. Se sintió un leve cambio en la temperatura del ambiente. Me refiero a una serie de encuentros fuera del calendario durante viajes diplomáticos en el extranjero. Viajes donde los registros del servicio secreto eran inconsistentes y los detalles de los manifiestos de vuelo eran vagos o parcialmente redactados, a pesar de una política clara que exige transparencia total. Uno de los enlaces de la Casa Blanca se inclinó hacia adelante. Era un hombre canoso con un traje azul marino, un pequeño auricular y un pin en la solapa que gritaba silenciosamente «Detalle de seguridad nacional». Le susurró algo a la mujer a su lado. Yasmín lo notó, pero continuó. He identificado un nombre específico, Draga Petrovic, que aparece en conjunto con 4 de las reuniones no programadas de la primera dama en el extranjero. Estas ocurrieron en Bruselas, Praga, Ginebra y Berlín, durante un periodo de 5 meses. Alguien bufó. Vino del representante Howard Steele sentado 2 sillas a su derecha. ¿En serio vamos a entretener rumores sobre los acompañantes de viaje de la primera dama ahora?, dijo con una sonrisa burlona. Yasmín no lo miró. Esto no se trata de rumores, se trata de vacíos en nuestros registros de seguridad nacional. Si un civil con supuestos vínculos a redes financieras de alto riesgo aparece repetidamente junto a la primera dama durante viajes diplomáticos no oficiales, ¿no tenemos la obligación de preguntar por qué? La sala cayó en un silencio incómodo. El representante Nash finalmente levantó la vista. Representante Crockett, ¿está usted sugiriendo que la primera dama esté involucrada en colusión con un agente extranjero? La voz de Yasmín no vaciló. Estoy diciendo que los registros apuntan a una relación que requiere supervisión. No estoy aquí para insinuar romances o dramas personales. Estoy aquí para preguntar cómo un hombre señalado en 3 notificaciones de Interpol terminó cerca de la primera dama sin ninguna autorización documentada. Uno de los enlaces se inclinó hacia el micrófono. Esta línea de preguntas no es preaprobada. No fuimos informados sobre estos documentos antes de esta audiencia. Eso es porque no fueron obtenidos por canales oficiales, dijo Yasmín con serenidad. Fueron filtrados y verifiqué su autenticidad antes de traerlos aquí. ¿Está admitiendo que usó documentos ilícitos?, disparó Steele. Estoy admitiendo que cuando información clasificada sobre viajes muestra una brecha que nadie está mencionando, yo no miro hacia otro lado. Hubo una larga pausa. Entonces sacó la carpeta de su estuche y la deslizó sobre la mesa. Esto es un volcado sellado de registros del archivo interno de viajes de la Casa Blanca. Incluye marcas de tiempo, datos de transporte, IDs de seguridad cruzados y enlaces de pago relacionados con hoteles donde se hospedó la primera dama sin acompañamiento completo del servicio secreto. El enlace más veterano se levantó. Aconsejamos firmemente que esto se registre fuera del acta. Estos archivos pueden constituir una investigación activa o estar sujetos a privilegio ejecutivo. Puede redactarlos, dijo Yasmín después de que verifiquemos los datos en comité. Por un momento nadie se movió. Luego el presidente Nash asintió con cautela. Proceda con cuidado. Yasmín abrió la carpeta y pasó a la página de la entrada de Praga. El 6 de noviembre, la primera dama aterrizó en el aeropuerto Václav Havel con autorización diplomática. Propósito oficial, iniciativa de diplomacia artística con ministros culturales regionales. Sin prensa, sin apariciones televisadas. Según los registros, pasó 4 horas fuera de itinerario, durante las cuales Dragan Petrovic en la misma ala del hotel. Las cámaras de vigilancia estaban desconectadas.
No se presentó ningún informe del servicio secreto para ese intervalo y no es un incidente aislado. Para entonces, los asistentes a lo largo de la pared trasera se removían, intercambiaban miradas. Los dos representantes de la Casa Blanca dejaron de tomar notas por completo. Necesitamos saber qué se discutió, continuó Yasmín. Necesitamos saber quién autorizó la proximidad de este hombre a la primera dama, y necesitamos entender si estas reuniones comprometieron negociaciones federales que se llevaban a cabo al mismo tiempo. El representante Steele se inclinó de nuevo, esta vez más despacio. Está jugando con fuego, congresista. Ella se giró para enfrentarlo. Entonces, que así sea. Pero no era la única que sintió el cambio en la sala. Alguien más acababa de darse cuenta de que esto no solo era audaz, era peligroso. Hay momentos en la política donde el silencio dice más que cualquier declaración. Este era uno de ellos. Yasmín no había planeado decir el nombre en voz alta. Iba a dejar que los documentos hablaran por sí solos, pero la forma en que el representante Steele seguía tratando de desviar la conversación, hacerlo sobre su criterio y no sobre los hechos, la empujó un poco más de lo que había planeado. Golpeó con el dedo la página del registro de Praga, miró alrededor de la mesa y habló con una claridad que atravesó el aire rancio del Congreso. El nombre del hombre, dijo con la mirada fija en el presidente, es Dragan Petraeus. No es parte del personal, no es diplomático, no tiene autorización, pero he estado en las mismas instalaciones extranjeras que la primera dama en 4 ocasiones este año, sin supervisión. Nadie respiró. Ni los asistentes, ni los abogados, ni siquiera los agentes de seguridad, apostados en la puerta trasera. Lo que Yasmín no sabía y no podía saber era que la propia primera dama estaba viendo todo. No desde el ala este, sino de una sala privada segura en la residencia de la Casa Blanca. El personal había estado alertado de que Crockett podría llevar algo delicado a la audiencia. Así que Melania solicitó una transmisión cerrada, sin personal, sin redactores, solo ella y el monitor. A las 2:46 p.m., cuando Yasmín pronunció el nombre de Petraeus en voz alta, Melania se levantó abruptamente, derribando un vaso de agua medio lleno. Una joven asistente, una de las pocas personas autorizadas en el pasillo exterior, la vio tambalearse levemente antes de desaparecer detrás de una puerta lateral. La transmisión se cortó segundos después. De vuelta en la sala, nadie dijo una palabra durante casi un minuto entero. Yasmín esperó. No era imprudente. Había medido cada frase, pero ahora el peso de lo que acababa de activar comenzaba a hacerse sentir. El presidente Nash golpeó la mesa con la punta de su bolígrafo. Esta sesión queda oficialmente trasladada a revisión legal restringida. Los miembros del comité pueden permanecer. Todos los observadores de la Casa Blanca y asistentes externos deben abandonar la sala hasta nuevo aviso. Los asistentes no dudaron. Los 2 enlaces de la Casa Blanca intercambiaron miradas, pero no dijeron nada. Salieron rápidamente en silencio. Cuando la puerta se cerró tras ellos, Nash miró directamente a Yasmín. ¿Entiende lo que acaba de abrir? Entiendo el riesgo, respondió ella. Pero el mayor riesgo es ignorar la conexión entre Petrovic y los compromisos en política exterior ligados a estos viajes. ¿Está sugiriendo que haya un patrón de influencia? Estoy sugiriendo que ya hemos sido comprometidos y que nadie quiera admitirlo. Frente a ella, el representante Steele sacó un documento doblado del interior de su chaqueta. Era un memorándum de respuesta de la oficina de la primera dama, redactado esa misma mañana, probablemente anticipando algún tipo de interrogatorio. Lo arrojó sobre la mesa. No eres la única que recibió información adelantada. La visión del ala este niega conocer a Petrovic. Aseguran que nunca ha conocido a la primera dama. Yasmín no pestañeó. Entonces explica los registros cruzados de hoteles, los recibos de viaje a su nombre con destino al mismo lugar, los periodos en que las cámaras de seguridad quedaron fuera de servicio. Explica por qué sus teléfonos se conectaron a la misma torre durante 4 noches consecutivas en Ginebra. Steele se echó para atrás. Haz brazos cruzados. Estás caminando en la línea entre investigación y difamación. Y tú estás evitando la verdad, respondió ella sin dudar. Nash levantó ambas manos. Basta. Esto ya no es un procedimiento estándar. Se volvió hacia Yasmín otra vez. Autorizaré una revisión discreta interna primero. Si lo que estás mostrando es real, si Petraeus ha estado cerca de la primera dama múltiples veces sin autorización, tenemos que tratarlo como una brecha. Pero si esto es teatro, Yasmín lo interrogó. No lo es. El presidente Nash hizo una pausa, luego asintió lentamente.
Fuera de la sala, sin embargo, las cosas se movían más rápido de lo que cualquiera de ellos esperaba. Seguridad en la Casa Blanca redirigió de forma repentina el acceso al ala este. Comunicaciones internas bloqueadas. Se ordenó al personal que desactivara todos los teléfonos personales. Un joven asistente de prensa lo describió más tarde como un apagón total, como si alguien hubiera desconectado la normalidad. Y en algún lugar detrás de ese muro de silencio, Melania Trump, supuestamente, estaba encerrada en una reunión privada con 2 asesores de seguridad nacional del presidente. Lo que Yasmín acababa de encender ya estaba ardiendo, pero aún no había terminado, porque el siguiente conjunto de registros haría que todo lo anterior pareciera un juego de niños. Para cuando Jasmine Crockett salió de la sala y entró al pasillo, su teléfono vibraba sin parar. 3 llamadas perdidas, 2 mensajes cifrados, una señal de Rufus marcado como urgente. Ni siquiera miró a su alrededor. Sabía lo que venía. Las consecuencias ya no eran una posibilidad, ya estaban aquí. Más adelante en el pasillo, una asistente del Congreso llamada Noelle Brexon, una de las pocas con acceso a los informes internos, la interceptó cerca del ascensor. ¿Necesitas saber algo?, dijo Noelle en voz baja echando un vistazo por encima del hombro. El Consejo de la Casa Blanca acaba de emitir un bloqueo clasificado sobre los registros de comunicación digital del ala este. Están bloqueando los archivos de Melania. Yasmín arqueó una ceja. ¿Qué tan rápido? Ya está hecho. Eso significaba 2 cosas. Primero, la estaban tomando en serio. Segundo, tenía miedo, porque bloquear registros de comunicación después de una audiencia de supervisión no era algo estándar. Era una jugada de ajedrez, una hecha bajo presión. Antes de que Yasmín pudiera responder, su teléfono volvió a vibrar. Esta vez era un mensaje de voz de Rufus. Se apartó hacia una escalera privada para escucharlo. Volví a arrastrar la filtración. Quien te envió esos registros no solo trabajaba en el EEO, tenía autorización de códigos del ala este Yasmín. Eso significa que estuvo a menos de 3 metros de la oficina privada de la primera dama. Y escucha esto. El nombre de Brett Wright apareció en una alerta restringida de aduanas el año pasado. Lo detuvieron en Miami y lo liberaron sin procesamiento formal. El DHS eliminó la entrada. Eso no sucede sin intervención de la Casa Blanca. Ten cuidado, no estás lidiando con ficción. Estás lidiando con ilusión encubierta. Yasmín se quedó mirando a la pared un momento, aferrándose al pasamanos. Esto ya no era un escándalo, era una brecha, una que alcanzaba profundamente los procedimientos de protección ejecutiva. Si Petraik había pasado por el DHS bajo un alias y Melanie se había reunido con él en suelo extranjero sin autorización registrada, no estaban lidiando con un secreto romántico. Estaban enfrentando un patrón de ilusión deliberada. Regresó a su oficina justo antes de las 5. Su jefe de gabinete, Lionel Puett, la esperaba con una tablet en una mano y el pánico en los ojos. La Casa Blanca acaba de hacer una declaración en segundo plano. Dijo: están calificando tus comentarios como calumniosos, imprudentes y un abuso de material clasificado. Están insinuando violaciones éticas. Yasmín se sentó calmada. Bien, eso significa que tocamos algo real, pero también están contactando el liderazgo. Están presionando a Nash para censurarte. Entonces Nash puede decidir para quién trabaja, para el pueblo o para el equipo de relaciones públicas del presidente. Lionel dudó un segundo. ¿Hay algo más? Alguien del comité de inteligencia acaba de llamar. Dice que quieren una copia de los registros. No están negando lo que dijiste, solo quieren adelantarse. Eso la detuvo. No lo estaba negando. Eso significaba que la onda expansiva se ampliaba. Aunque los medios no tuvieron acceso a la audiencia, la información ya estaba filtrándose a través de las redes del personal. Relatos en voz baja describían una investigación por una brecha de alto riesgo y un posible entresado extranjero que involucraba a Tia, a la primera dama. Yasmín sabía que los titulares vendrían, pero lo que importaba ahora no era la prensa. Era lo que la Casa Blanca haría a continuación. Se recostó pellizcando el puente de la nariz. «Van a enterrar esto», dijo. «O al menos intentarán. Pero si seguimos presionando, usarán el procedimiento para matarlo. Demorar, desacreditar, distraer. Fuera de su oficina, el ruido en el pasillo aumentaba. Teléfonos sonando, puertas golpeando. Reporteros que ni siquiera habían estado en la audiencia ahora rondaban a otros miembros en busca de declaraciones. El aire se sentía eléctrico, pero no en el buen sentido. En el ala oeste, fuentes confirmarían más tarde que esa noche se celebraron 2 reuniones de emergencia. Una entre Melania y su equipo legal, otra entre Testarnal Superior de la Casa Blanca y un asesor privado de política exterior. Alguien que en el pasado se había reunido con enlaces de Europa del Este. Al caer la noche, los memos internos ya circulaban con una instrucción clara.
Ningún miembro del personal debe hacer referencia o comentar a Dragan Petrike, ni entras ni fuera del acta. No lo negaban, solo querían borrarlo. Pero Yasmín aún tenía una jugada más y estaba en la sección baja de esa corfa, aún sin tocar, aún sellada. 3 años atrás, casi nadie en los círculos políticos estadounidenses había escuchado el nombre de Petrike. No era famoso, no poseía una marca de lujo, no lo fotografiaban en galas ni en yates privados. Permanecía deliberadamente en las sombras, orbitando el dinero, la cultura y la influencia, pero sin tocarlos directamente. Si alguien intentaba investigarlo, encontraría lo que parecía un perfil sencillo y pulido. Marchante de arte nacido en Serbia, fluido en 5 idiomas, dirige una consultora de importaciones desde Zagrebiena. Presencia ocasional en subastas de Bonales y Elite Gallery. Limpio, suave, invisible. Pero al rascar la superficie, la historia era otra. En 2019, el nombre de Petrike apareció en un informe de inteligencia sellado de la Comisión Europea que examinaba el tráfico ilícito de arte como medio para evadir sanciones financieras. Su nombre no figuraba como autor principal, sino como facilitador, la persona que despejaba el camino entre el arte, el poder y los sistemas bancarios que no debían mezclarse. El informe nunca se hizo público. Demasiados nombres, demasiados diplomáticos, demasiado riesgo. Rufus Cohen sabía todo esto y se propuso contárselo a Yasmín. Se reunieron en un coche estacionado detrás de una biblioteca cerrada en Alexandria, Virginia. Sin teléfonos, sin personal, solo archivos en papel y una linterna gastada. ¿Has oído hablar de la subasta del vendedor de Praga?, preguntó mientras hojeaba fotos granuladas. Yasmín frunció el ceño. No es una subasta discreta que ocurre una vez al año bajo la ciudad, sin catálogos, sin registros, solo por invitación, y todo es no registrado. Arte, diamantes, contactos diplomáticos, información. Deslizó una imagen de vigilancia. Estaba borrosa, pero lo suficientemente clara. Un hombre alto, con pómulos marcados y cabello oscuro peinado hacia atrás de pie junto a la rampa de un jet privado. «Ese es Petrike», dijo Rufus. «Tomada 3 días antes de la subasta. La misma semana, Melania aterrizó en Praga para lo que la Casa Blanca llamó un intercambio cultural privado». Yasmín la observó fijamente. «¿Crees que fue a esa subasta?» Rufus encogió el hombro. «Creo que su hotel estaba a 3 cuadras. Y que el equipo de seguridad checo bloqueó 3 zonas subterráneas completas de esa noche. Eso no es normal para una apreciación artística». «¿Y no hay registro del servicio secreto?», preguntó ella. Él negó la cabeza. «Nada formal, pero recibió una pista. Uno de los operativos checos vio llegar a una mujer estadounidense con Petrike por un pasillo trasero. Dijo que no llevaba identificación formal y no estaba en la lista de asistentes, pero no la detuvieron. Las piezas comenzaban hasta encajar, de una forma que apretaba el estómago a Yasmín. Esto ya no era solo sobre Melania. Era infraestructura, poder y posiblemente manipulación. Recordó una de las entradas en los registros sellados, una reunión nocturna en Ginebra, seguida de un repentino giro en la estrategia de la Casa Blanca sobre aranceles a bienes de lujo, sin explicación pública, solo un cambio silencioso. Yasmín lo había atribuido al lobby interno. Ahora ya no estaba tan segura. «¿Cuál es el peor escenario posible?», preguntó Rufus. No dudó. No se está acostando con ella. La está utilizando. Yasmín parpadeó. Ella es un canal, un punto de acceso, no para chantaje, sino para influencia. Si él puede obtener pistas sobre política antes de que se hagan públicas, si puede pasar por aduana sin ser detectado, si puede alterar su agenda, no está actuando solo, es parte de una máquina más grande. Yasmín miró el archivo, luego volvió la vista hacia Rufus. ¿Por qué nadie en nuestro gobierno lo ha detenido? Porque en el momento en que lo hagan, alguien más tendrá que admitir hasta qué punto llega esto, y nadie quiere ese trabajo. De vuelta en DC, Yasmín regresó a su apartamento y finalmente abrió el bolsillo interior sellado de la carpeta. Dentro,
Había una sola hoja de papel, un nombre, una dirección y una fotografía. El nombre no era Patrick, era alguien dentro de la Casa Blanca, alguien de alto nivel, alguien con autorización para editar registros de viaje y redigir los movimientos de Melania sin dejar rastro. Yasmín se dejó caer en el sofá y se quedó mirando la página. Esto ya no era solo sobre Melania. Era colusión en lo más alto del sistema, con un hombre que se había deslizado entre las grietas de la diplomacia y las había convertido en armas. Pero Yasmín no iba a quedarse callada, porque el siguiente paso revelaría cuántas personas sabían y no dijeron nada. Cuanto más estudiaba los registros de viaje, más deliberado parecía el patrón. No eran solo coincidencias extrañas ni errores de agenda. Eran movimientos coordinados, estructurados para parecer aleatorios, pero cargados de intención. Hizo que Rufus aislaba las marcas de tiempo, señales de torres de teléfono y anulaciones de seguridad en 4 países. Lo que regresó fue escalofriante. Cada uno de los viajes vinculados a Petrovic coincidía con un momento de cambio en la política de la Casa Blanca, y no eran cambios menores. Uno de ellos, la reunión en Ginebra, precedió un retraso repentino en las sanciones contra intermediarios financieros de Europa del Este. Otro, en Berlín, ocurrió justo antes de que se suavizara, sin explicación, una prohibición lucrativa para exportaciones de arte. Y luego estaba Bruselas. Ese viaje parecía el más aburrido en papel. Supuestamente Melania asistió a una reunión privada con organizaciones juveniles locales, sin fanfarria, sin cobertura. Solo unas pocas fotos publicadas con 2 semanas de retraso. Pero los registros contaban otra historia. El manifiesto de la Casa Blanca mostraba que ella había llegado sola en un vuelo diplomático, sin prensa, sin equipo de seguridad visible, y lo más inusual, sin verificación secundaria del gobierno belga, algo que casi nunca ocurre en visitas oficiales. En cambio, según los registros de transporte del abate, otro jet aterrizó 43 minutos antes que el suyo, registrado a nombre de una empresa fantasma de Liechtenstein. Mismo aeropuerto, misma pista. El nombre en el manifiesto: Dugan Petraeus. Desplegó los documentos sobre la mesa de su comedor. El patrón era demasiado limpio. Él siempre estaba cerca, nunca fotografiado, nunca registrado en archivos americanos, pero siempre vinculado a lugares donde Melania aparecía. Fuera del radar, bajo la superficie, pasó las páginas hasta encontrar el documento que aún no había mostrado al comité. Una nota transcrita de un agregado militar estacionado en Praga, enviado a través de un canal seguro a la Dirección de Seguridad Europea. El mensaje decía: esposa de diplomático estadounidense observada hablando en privado con intermediario financiero. La reunión duró aproximadamente 90 minutos, sin grabación, sin personal. La conversación parecía informal, pero intensa. Identidad del hombre verificada por reconocimiento facial. Dream, Petrovich. Ahí estaba. Vigilancia extranjera había confirmado la conexión en silencio fuera del registro, y, por alguna razón, nadie lo había escalado a inteligencia estadounidense. O tal vez alguien se lo hizo y fue enterrado. Yasmín no era ingenua. Sabía que los gobiernos guardan secretos, pero este no era del tipo que se guarda por protocolo. Este era el tipo que huele a protección de alguien o de algo. Llamó a Lionel. Solicitó una sesión confidencial con el Comité de Inteligencia de la Cámara. ¿Crees que la aceptarán?, preguntó él. Lo harán cuando vean lo que tengo. Esa misma noche, contactó con alguien con quien no hablaba desde hacía meses, el senador Travis Mendel, un moderado de Oregon, que había formado parte del Comité Selecto sobre Influencia Extranjera. Era agudo, discreto y famoso por evitar escándalos. Pero cuando Yasmín le envió los registros, su respuesta llegó en menos de 10 minutos. Esto no puede mantenerse contenido. Organizó una reunión privada al día siguiente, una conversación sin notas ni grabadoras en su oficina lateral. Caminaba por la sala hojeando los documentos, pasando el dedo por el registro de Ginebra. ¿Sabes lo que esto significa? Si sale a la luz. Lo sé. Irán tras de ti primero.
Estoy lista. Mendel exhaló por la nariz. No estoy seguro de que alguien esté listo para lo que vendrá después. Jasmine se puso de pie. Esto no es solo Melania. Es sobre cómo una figura extranjera logró incrustarse de forma constante cerca de la Casa Blanca y dirigir influencia bajo la apariencia de un contacto privado. Si lo ignoramos, merecemos lo que venga. Mendel asintió, aún con inquietud. No esperes respaldo si esto se hace público. No estoy pidiendo respaldo, dijo Jasmine. Estoy pidiendo una línea clara. O admitimos que sucedió, o nos mentimos a nosotros mismos. A la mañana siguiente, presentó una solicitud formal de revisión clasificada bajo el título 50, una vía rara pero legal para llevar asuntos sensibles de inteligencia ante el Congreso sin activar un cierre ejecutivo. Era arriesgado. Si se denegaba, alertaría a la Casa Blanca de que tenía más material, pero si se aceptaba, significaba que al menos algunas personas con poder aún estaban dispuestas a mirar esta verdad de frente. Pero la verdad era que Jasmine aún no había mostrado su carta más fuerte, y cuando lo hiciera, todo escalaría. Comenzó con susurros en el Capitolio. Luego llegaron las filtraciones. Menos de 48 horas después de que Jasmine Crockett presentara su solicitud bajo el título 50, blogs políticos comenzaron a publicar titulares crípticos. Agente extranjero en la órbita de la primera dama. Congresista no identificado cuestiona registros de viaje del Ejecutivo. Los grandes medios guardaron silencio al principio, pero dentro de la Casa Blanca, las alarmas ya estaban sonando. Al mediodía, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Shelby Brand, dio una rueda de prensa improvisada fuera del ala oeste. No mencionó a Jasmine, no dijo el nombre de Petravich, pero emitió una declaración tan contundente que todos entendieron exactamente a quién se dirigía. No existe absolutamente ninguna base para las peligrosas especulaciones que están circulando por parte de ciertos miembros del Congreso. Los viajes de la primera dama siempre han seguido el protocolo adecuado. Cualquier insinuación en sentido contrario no solo es falsa, es irreprudente. Consideramos estas acusaciones como un ataque político motivado que socava la dignidad del cargo. La llamaron falsa, pero no la llamaron fabricada. Ese matiz no pasó desapercibido para los reporteros presentes ni para la propia Jasmine, quien observaba la conferencia desde su oficina con los brazos cruzados imperturbable. Lionel estaba a su lado, frunciendo el ceño. Están tratando de congelar a los medios, bloquear la narrativa antes de que tome fuerza. Llegan con 2 días de retraso, respondió Jasmine. La narrativa ya tiene piernas y está corriendo a puerta cerrada. La reacción dentro de la Casa Blanca fue mucho menos compuesta. Según reportes, Melania ordenó un bloqueo total de sus comunicaciones internas, incluso aquellas no relacionadas con viajes. Su agenda pública se redujo a casi el silencio, y se indicó al personal del ala este que todas las solicitudes debían canalizarse a través del jefe de gabinete del presidente. 3 asistentes fueron despedidos discretamente en 36 horas. Uno de ellos, un programador junior, se rumoraba que había tenido acceso a las mismas entradas de calendario que había recibido Jasmine. Otro se había tomado una licencia y no respondía a llamadas. Mientras tanto, el acceso de Jasmine al comité fue súbitamente restringido. 2 reuniones que tenía programadas para revisión de supervisión fueron misteriosamente pospuestas por conflictos de agenda. Su oficina de prensa recibió una solicitud de documentos por parte del liderazgo de la Cámara, y sus cuentas de correo fueron marcadas para una auditoría de seguridad inesperada. «Represalia», murmuró Lionel. «Vienen por ti, de forma lateral». Jasmine asintió. «Significa que estamos cerca». Pero la presión no solo venía desde la Casa Blanca. Algunos de los aliados de Jasmine, incluso dentro de su mismo partido, empezaban a titubear. Apreciaban su valentía, en privado, pero el calor aumentaba. Los lobistas estaban llamando, los donantes susurraban. Querían que soltara el asunto antes de que explotara en el ciclo de noticias y pusiera en primero sus narrativas de reelección. Una congresista incluso la tomó del brazo después de una votación matutina. «Jasmine, te lo digo con afecto. Aléjate mientras aún puedas hacerlo. Esta no es una pelea que puedas ganar. Te van a difamar, silenciar, destruir de maneras para las que no puedes prepararte». Pero Jasmine no se inmutó. «No vine a Washington para agradar.
Vine a proteger a quienes no pueden permitirse que juguemos a fingir. Si alguien está usando a la primera dama para dirigir operaciones paralelas que alteran la política exterior, no voy a sonreír y fingir que no pasa nada. La congresista suspiró y se marchó. Esa misma noche, sucedieron dos cosas casi al mismo tiempo. Primero, una fuente anónima dentro del Departamento de Seguridad Nacional contactó con la oficina de Yasmin con un mensaje. Petravic había pasado por el aeropuerto de Dulles el mes pasado bajo exención diplomática, con una autorización temporal que provenía directamente de la oficina ejecutiva. Y segundo, una periodista europea respectada soltó una bomba. Petrovich había sido visto 2 semanas atrás en una finca privada en el campo francés, una propiedad que anualmente es alquilada por una familia política estadounidense con vínculos a la actual administración. Seguía moviéndose, seguía protegido, intocable. Yasmin examinó los nuevos documentos hasta entrada la noche. El hombre era inalcanzable y de algún modo Melania, consciente o no, se había convertido en su escudo. Tal vez pensó que era algo personal, tal vez así empezó. Pero ahora no se trataba solo de ella, se trataba de cómo el poder protege al poder sin importar el costo. Pero Yasmin aún tenía algo más, un rostro, un nombre y una persona en la Casa Blanca que ya no podía esconderse en la oscuridad. Para el viernes por la mañana, Yasmin Crockett caminó hacia el Capitolio, sabiendo muy bien que su siguiente paso podría poner fin a su carrera política o redefinirla. Llevaba azul marino, no negro, intencional. No quería parecer alguien bajo asedio, quería parecer alguien que aún seguía en pie. La solicitud bajo el título 50 había provocado movimiento, pero no del tipo que esperaban. En lugar de abrir una revisión clasificada discreta, el liderazgo de la Cámara envió una advertencia. «Detente. Los asuntos de inteligencia que involucran a miembros de la familia ejecutiva caen bajo revisión del Poder Ejecutivo, no supervisión. En términos simples, retrocede o lo haremos oficial». Yasmin respondió a ese farol a su manera. Esa misma tarde envió una carta a cada miembro del Comité de Ética con copias de los registros sellados, adjuntos. Redactados, sí, pero aún así condenatorios. Luego caminó hasta la galería de prensa del Capitolio y dio la declaración más breve de su carrera. He revisado evidencia que sugiere que un ciudadano extranjero, con vínculos conocidos a las finanzas internacionales y el tráfico restringido de arte, ha accedido al círculo interno de nuestro poder ejecutivo sin la debida revisión. La primera dada aparece repetidamente en conexión con este individuo. No la estoy acusando de un delito. Estoy exigiendo respuestas sobre cómo sucedió y por qué nadie está haciendo esas preguntas. Si proteger la seguridad nacional me convierte en blanco, que así sea. Y con eso dejó el podio. La declaración estaba en todas partes dentro de una hora. Clips en cable TV, transcripciones corriendo por las redes. Algunos presentadores incluso elogiaron su franqueza. Pero la reacción más sorprendente vino del equipo legal del presidente, que emitió una declaración que evitó por completo negar. No la llamaron mentirosa, la llamaron imprudente con el contexto. Eso le dijo a Yasmin todo lo que necesitaba saber. Dentro de su propio círculo, las líneas estaban más claras ahora. Algunos la apoyaban en silencio, otros se alejaban demasiado preocupados por sus donantes o sus asignaciones en comités para decir algo en voz alta. Pero una persona sí se acercó. No un aliado, no exactamente. El congresista Drew Holston, un conservador de Dakota del Sur que nunca había estado de acuerdo con ella ante cámaras, envió una nota escrita a mano a su oficina. Solo decía: «Sigue presionando, aunque duela». Yasmin sostuvo este papel por un largo rato. Esa noche Loyaneo irrumpió en su oficina, visiblemente alterado. «Tienes que ver esto». Le entregó un teléfono. Había surgido un clip de video. Imágenes de seguridad granuladas filtradas desde una fuente extranjera mostraban a Petrovich y a una mujer que lucía inconfundiblemente como Melania, entrando por una puerta trasera del salón de subastas de Praga. Sin marca de tiempo, sin sonido, pero la imagen era clara. Su perfil, su postura, el silencio de algo que no debió haberse grabado. Lo confirmamos con software de reconocimiento facial. Loyaneo lo dijo. Es real. Eso lo cambió todo.
La grabación era la prueba que Jasmine no esperaba conseguir. Y ahora que estaba expuesta, el juego cambió de nuevo. Ya no se trataba solo de sus acusaciones. El mundo había visto la imagen. La gente tenía preguntas. ¿Quién era el hombre? ¿Por qué ella estaba allí? ¿Por qué se ocultaron los registros? Jasmine sabía lo que venía después. Había escuchado los rumores de que el ala oeste estaba preparando un contraataque mediático a gran escala. Campañas de difamación, escarbar en su carácter, sus donaciones de campaña, sus relaciones personales. Estrategias clásicas. Pero también sabía que este momento no se trataba solo de Melania Trump o incluso de Dragan Petrovic. Se trataba de lo que Estados Unidos acepta cuando el poder actúa sin rendir a cuentas. Esa noche se quedó de pie en su cocina mirando la misma carpeta que había cargado por días. Ahora parecía más pequeña, más ligera de algún modo, pero su peso, su significado, nunca se sintieron tan enormes, porque en algún punto cada país tiene que decidir a quién protege y a quién castiga. Jasmine ya no estaba dispuesta a fingir que las respuestas a esa pregunta eran justas, pero su jugada final cambiaría el enfoque de los rumores y las imágenes a algo que nadie podría justificar. El domingo por la mañana llegó con una tensión silenciosa, sin cintillos de noticias de última hora, sin ruedas de prensa enfurecidas, solo una conciencia creciente de que algo había cambiado. Jasmine Crockett se sentó sola en su oficina. Persianas cerradas, la luz del sol intentando colarse por los bordes. Sobre su escritorio había una memoria USB sin etiqueta, sin marcas. Había sido deslizada bajo su puerta más allá de la medianoche. Las cámaras de seguridad no captaron a nadie. Nadie tenía acceso, pero el contenido era innegable. Audio nítido, verificado. Era una grabación con micrófono oculto, claramente de origen europeo, donde se escuchaba a Dragan Petrovic hablando con un hombre no identificado, aparentemente dentro de una galería privada. Las voces hacían eco ligeramente, como si el espacio fuera grande y con poco mobiliario. La conversación fue corta, 23 segundos, pero devastadora. «Ella no sabe lo que me está dando», dijo Petrovic. Yo sonrío, ella abre puertas. Mencionó arte, ella me dice horarios. Cree que es algo personal, por eso funciona. Eso fue todo. Sin amenazas, sin coerción, solo confirmación. Melania Trump, intencionalmente o no, se había convertido en un canal. Una vulnerabilidad pasiva envuelta en confianza, usada por un hombre que comprendía cómo el poder se pliega ante la percepción. Sin contraseñas, sin hackeos, solo acceso ofrecido libremente en habitaciones silenciosas. Jasmine permaneció inmóvil mucho tiempo. No se sintió triunfante. Se sentía agotada, no solo por la lucha, sino por la verdad que había revelado. Que los sistemas no se derrumban por grandes conspiraciones. Se oxidan lentamente por los momentos en que nadie hace preguntas. Jasmine escribió un memorando breve. Envió el audio a un servidor seguro. Lo etiquetó para revisión congresional y luego levantó el teléfono e hizo una última llamada al presidente Nash. «Tendrás todo antes de mediodía», dijo. «Esto debe ir al comité, y si intentas enterrarlo, lo haré público, lo sabes». Hubo silencio al otro lado. Luego un suspiro. «¿Estás segura de esto, Jasmine?» «Lo estuve desde el momento en que vi su nombre junto al de él». Para la tarde, el paquete completo fue entregado tanto al Comité de Inteligencia como al de Ética de la Cámara. Aún no había respuesta oficial de la Casa Blanca, pero el silencio ahora gritaba más fuerte que cualquier negación, y la conversación en todo el país había cambiado. No todos creían en Jasmine. Algunos todavía desestimaban todo como política, pero otros comenzaban a hacer preguntas más difíciles. ¿Cómo alguien como Petrovic pudo acercarse tan sin nado? ¿Por qué sus reuniones nunca fueron registradas? ¿Quién más lo sabía y no dijo nada? En pequeños pueblos, en salas de estar, en foros y podcasts, la gente comenzó a hablar. Del gobierno no como una sola fuerza corrupta, sino como una cadena. Una que se rompe no en su eslabón más débil, sino donde las personas con poder dejan de preguntar por qué. Y Jasmine siguió trabajando.
No apareció en programas de cable. No escribió una memoria. Siguió leyendo documentos, impulsando nuevos protocolos sobre divulgación de contactos extranjeros, incluso para miembros de la familia ejecutiva. La mayoría de las propuestas quedaron estancadas, pero algunas piezas sobrevivieron. Cambios silenciosos, reales. 2 semanas después, Petrovic desapareció. Simplemente se esfumó. Interpol emitió un aviso suave, sin arrestos, sin confirmación de su paradero. Los rumores giraban, Marruecos, Malta, algún lugar fuera del radar, pero nadie sabía con certeza. En cuanto a Melania, Trump permaneció como primera dama, aunque su agenda se volvió casi invisible. No más viajes en solitario, ninguna reunión extranjera fuera de la diplomacia oficial. El ala se mantuvo en gran parte en silencio. Nunca habló de las imágenes, nunca mencionó el nombre de Petrovic, nunca confirmó, nunca negó. Y tal vez ese era el punto. Algunas historias no tienen finales claros, no vienen envueltas en cierre. Te dejan de pie en un pasillo preguntándote cuánto tiempo ha estado ocurriendo y cuántas personas estuvieron bien fingiendo que no lo veían. Yasmine no necesitaba ganar el ciclo de noticias. No necesitaba ser una heroína. Solo necesitaba dejar una cosa clara: que el silencio en cierto nivel se convierte en complicidad, y que incluso una sola voz en la sala correcta en el momento preciso puede sacudir las paredes, porque el poder solo gana cuando nadie arriesga a perder. Y Yasmine Crockett nunca tuvo miedo a perder si eso significaba que alguien más finalmente tendría que responder.